Noche yo quiero hablar acerca de algo que el Señor me ha estado hablando y me ha estado desafiando. El Señor ha estado inquietando en mi corazón y este último tiempo el Señor, como iglesia del movimiento cristiano y misionero en General Belgrano, nos está empujando a creer por cosas mayores, a creer por cosas extraordinarias, a creer por maravillas, por milagros, en un tiempo donde no hay gente, en un tiempo donde el templo está cerrado, en un tiempo donde humanamente sería imposible que sucedieran las cosas, pero el Dios de toda carne, el Dios que dijo habrá algo difícil para mí, está presente y está activo, y la obra del Señor no se puede detener, ni el poder de Dios nadie lo puede detener. Amén. Y en este tiempo estamos siendo desafiados a creer por señales y por maravillas, por milagros. Amén. En esta noche vamos a derribar la incredulidad. ¿Qué vamos a derribar esta noche? La incredulidad. Vamos a derribar lo que el enemigo levanta como fortaleza en nuestra vida. Levanta distracciones, levanta dudas, cuestionamientos. Levanta eso que el enemigo una y otra vez viene a tentarnos, viene a rondar con mentiras. ¿Qué es lo que levanta el enemigo? Mentiras. Satanás quiere robarte, porque él es ladrón, quiere robarte la credibilidad en Dios. Satanás quiere robarte la credibilidad a la palabra de Dios. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, y yo pido a todo el equipo de intercesión que esté orando ahí donde está, que esté intercediendo, porque esta noche creemos que van a caer fortalezas, van a caer y se van a romper ataduras, ligaduras que impiden que vos avances espiritualmente, que impide que vos logres el milagro, que vos vivas una vida de plenitud en lo sobrenatural. Amén. Vamos a ir rápidamente a Hebreos capítulo 10 versículo 35. Yo titulé este mensaje derribando la incredulidad. Para aquellos que están anotando, que les gusten anotar el mensaje, que les gusta estudiar la palabra, esto es lo que vamos a hablar, derribando la incredulidad. Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice de la siguiente manera, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo, dice, voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. En esta noche vamos a derribar la incredulidad. Sabemos que en nuestro caminar con Jesús, especialmente cuando recién nos iniciamos en la vida cristiana, nos enseñan a creer en Dios. Nos enseñan a creerle a la palabra de Dios. Así que cuando nos enseñan esto, creemos y sabemos por la palabra que la vida, la fe, se basa en la vida cristiana. Amén. Y esta fe es la que nos lleva a la vida eterna. Es la fe la que nos lleva a la vida eterna, porque San Juan, capítulo 1, versículo 12, San Juan 1, 12, dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, para recibir a Dios, para recibir la salvación, es necesario, es fundamental la fe. Es fundamental el creer. Porque a los que creen en su nombre, les da la potestad, les da el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Y Romanos capítulo 10, versículo 10, lo menciono a modo de introducción. Romanos capítulo 10, versículo 10 nos dice así, si vos tenés tu Biblia ahí, búscalo. Romanos 10, versículo 10. El versículo 9, vamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa, yo creo. Y con el corazón se cree. Es fundamental para la salvación, para obtener vida eterna, el creer y el confiar. Por eso es que cuando vos recibiste a Jesús en tu corazón por primera vez, alguien te hizo hacer la oración de fe o la confesión de la fe. Porque con el corazón se cree y con la boca vos confesás, vos profesás en quien creés. Amén. Y Juan capítulo 20, versículo 30, dice de la siguiente manera, 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Creyendo, vos tengas vida en su nombre. La incredulidad es un pecado. Es un pecado que nos lleva a la muerte. Por eso que creer nos da y nos lleva a la vida eterna. Y voy a decir, pastora, eso ya lo sé. Pero yo les puedo asegurar que a medida que vamos introduciéndonos, si ustedes prestan atención, el Espíritu Santo va a ir trayendo luz por medio de la palabra. ¿Cuánto tenemos que derribar incredulidad? Porque cuando empezamos leyendo en Hebreos, capítulo 10, versículo 35, dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Cuando yo vengo a Cristo, generalmente lo recibo porque Él ha hecho algo en mi vida, porque Él sanó a mi esposo, mi esposa, Dios me mostró su poder, entonces yo lo creí, lo recibí, yo vi que Dios me perdonó, yo vi que Dios me ama, entonces le creo a Dios. Pero hay una evidencia que dice que no pierdas vuestra confianza. Si dice no pierda vuestra confianza, ¿qué quiere decir eso? Que en este caminar cristiano somos tendientes a perder o a menguar en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor. Esto es un pasaje, esto es un caminar que nos llevará a la vida eterna. Por eso que si vos perdés tu fe o si menguás tu fe, caes en el pecado de la incredulidad. Y si caes en el pecado, la paga del pecado es muerte. Y si estamos muertos en delito y pecado, no podemos llegar a la vida eterna. No sé si me estoy explicando. La necesidad de sí o sí mantenernos en la fe. Mantenernos en la confianza de ese primer amor. Y a mí el Señor me desafió con esto. Anoche
siendo la pastora que hoy les habla, recibí un llamado telefónico diciéndome que alguien muy cercano de mi familia estaba teniendo un problema de salud. Y yo, como es alguien muy íntimo en mi familia, por supuesto me asusté. Lloré, me arrodillé en la cama y le dije: Señor, ten misericordia, no permitas que nada malo suceda, porque aparentemente parecía algo grave. Y hoy por la mañana orando y levantándome en oración diciendo: Señor, ten misericordia, no permita. Y mi fe ahí estaba en la lucha, estaba en la batalla entre la incredulidad, entre el miedo, entre la duda y la fe. Porque todos tenemos fe hasta que se nos aprieta el zapato. Todos tenemos fe hasta que te viene un diagnóstico médico. Todos tenemos fe hasta que un problema sucede en tu hijo, hasta que algo inesperado te sucede. Y ahí es donde vos claudicás en la fe. Y en el transcurso de esta mañana, orando al Señor, le dije: Señor, ayúdame en mi incredulidad y en mi duda, como lo dijo el apóstol Pedro. Ayúdame en mi incredulidad. En el transcurso de media mañana recibo el llamado, fuimos al doctor y todo está bien, no es grave. Y yo digo: Señor, gracias. Gracias por eso, pero a donde voy con este mensaje es que somos probados muchas veces en la fe. Cuando a un hijo le sucede algo, cuando no me alcanza el dinero, cuando tengo un problema de salud, que de repente las cosas no parecen beneficiosas. Ahí donde somos y donde tambaleamos en lo que creímos y en lo que profesamos. Todos pasamos por ese puente de la prueba. Todos pasamos por ese colador de Dios, a ver cuán sólido estamos. Por eso no pierdas vuestra confianza, que tiene grande galardón. No solamente porque si te mantenés en fe lográs el milagro, lográs la meta, sino porque arriba hay una gran recompensa. Que el Espíritu Santo nos ayude. Y que en esta noche podamos decirle: Señor, yo necesito creerte. Necesito confiar en ti, no solamente cuando todo está bien, cuando todo va a color de rosa, sino cuando realmente algo terrible sucede, que no me desespere. ¿Se acuerdan de Pedro? Pobre Pedro, hoy lo tengo de punto. Pero Pedro, él que vio cosas extraordinarias, de repente lo veía a Jesús caminar sobre la agua. Y él empezó a caminar sobre el agua. Él empezó a caminar en la dimensión de su maestro. O sea que como iglesia podemos caminar en la dimensión de los milagros, de las señales, de los prodigios. Pero, qué triste que haya un pero, ¿verdad? Pero mirando y oyendo los fuertes vientos, se desvió. ¿Por qué se desvió? ¿Por qué no desviamos? Cuídate, cuídame, cuidémonos. ¿En qué? No pierdas la confianza. Y decime del otro lado: pastora, no pierdas la confianza. ¿Se pierde la confianza? Sí, se pierde. Y si perdemos la confianza, corremos riesgos de perder la salvación. Porque es por fe. Si vamos al principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, y ellos caminaban con el amor de sus amores por ese jardín que Dios les había creado, vino la serpiente y le dijo: ¿que Dios te dijo? Serpiente astuta. Y Satanás una y otra vez viene: no creo. Esto no va a cambiar.
Esto no se va a arreglar así nomás. No, pero esto es bravo. Andá a saber cuándo la cuarentena irá a terminar. Está cada vez peor todo. Y Satanás viene una y otra vez levantando una fortaleza para desviarnos de lo que Dios nos dejó dicho en su palabra. Y aunque esto es producto del ABC, porque yo lo enseño en la ABC en personas que recién están caminando con Cristo, yo que tengo 36 años de la vida cristiana siendo pastora, necesito oírlo. Pastora Ana, tené cuidado, no pierdas tu confianza en el Señor. Y yo quiero animarte en esta noche. Quiero decirte, develemos las mentiras satánicas. Las mentiras disfrazadas que vienen con esa realidad. Pero es esto lo que te toca vivir. Pero sos mentiroso, Satanás. Porque escrito está, mi casa y yo serviremos al Señor. Escrito está, yo soy Jehová tu sanador. Escrito está, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Y si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué somos como Pedro? Y somos todos del material, hermano. Somos del mismo material todos. Nadie nos podemos decir, yo tengo una fe. No. Necesitamos la gracia, el favor, la ayuda. Necesitamos que el Señor en esta noche inyecte en nuestro espíritu una fe inquebrantable, una fe inamovible, una fe como un niño. Yo necesito como pastora esa fe de niño, esa fe que simplemente le crea a Dios. ¿Cuántas veces el enemigo nos ronda con desánimo? Nos ronda para hacernos ver la realidad de lo que estamos pasando y de repente Satanás ahí te acaricia, dice, viste, qué pobrecita que sos, qué pobrecito que sos, viste. Y el enemigo una y otra vez inyecta en vos ese temor, ese miedo, esa autovictimización y Satanás te hace ver una pantalla que vos sos un pobre desgraciado, una pobre desgraciada que nadie te comprende y de repente comenzás a retroceder y a sentirte chiquito y a sentirte chiquita y Satanás gana ventaja. Pero en esta noche derribamos las mentiras y la fortaleza satánica porque en Cristo somos más que vencedores. Auméntame la fe, Señor. Lo único que yo puedo decir como pastora es, auméntame la fe. Auméntame la fe. Y la fe no es porque ayune, porque ore demasiado, porque me vaya a Colombia a buscar el avivamiento o a no sé dónde. La fe es un regalo. La fe es un don de Dios. No te estoy mintiendo. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así. Porque por gracia, quiere decir favor inmerecido, sos salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es de vos, no es por vos, es un regalo de Dios. Y los regalos muchas veces no se merecen, pero vienen por amor. Y Dios en esta noche quiere regalarte la fe. Pero esa fe de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo hoy hablaba, creo que por la mañana con Sabrina, y en nuestro devocional estábamos conversando. A ver, Abraham quería un hijo. Y en la vejez, siendo la esposa estéril, Dios se le apareció y le dice, mata a tu hijo. Sí, le dijo Dios, mata a tu hijo. Pero pará. Yo
vos, yo hubiéramos dicho, a ver, Dios, te lo pedí, me lo prometiste, de repente en la vejez es un milagro, me lo trajiste y me estás pidiendo que lo mate. Vos y yo haríamos esto. Abraham simplemente le creyó a Dios. Simplemente dijo, en su dolor iría llorando, quebrantado, pero ahí temiéndolo a Dios, reconociéndolo, confiando en Dios. En que él sabía lo que hacía. En ningún momento hubo ninguna duda, ninguna incredulidad, ningún cuestionamiento. Y dice que Abraham fue contado por justicia. Amigo de Dios fue Abraham. Claro, yo tengo amigos contados con la mano. Y a mí me gusta tener esas personas que saben darme una palabra, porque generalmente desde que yo era piojita, ya era muy chiquitita y podrían preguntarle a mis padres, yo ya aconsejaba. Yo ya como que tenía una madurez que era dada obviamente por Dios. Entonces, gente que me rodea, generalmente necesito que me digan algo que yo necesite escuchar, no porque me la sé toda, sino porque al criarme en un hogar cristiano, uno conoce mucho de la Biblia, sabe de las experiencias, aún desde muy pequeño, uno tiene que tratar con personas y aprender de todo tipo de carácter y uno comienza a madurar aún desde temprana edad. Entonces, es hermoso tener amigos que te digan, mira, Dios es Dios de poder. Esto para vos, pero para Dios no es nada. ¿Quién no quiere tener amigos así? Amigos que te apoyen, amigos que te digan, esto es papa para Dios. Y Abraham era amigo de Dios. Dios sí que sabe elegir amigos, ¿verdad? Pero yo también quiero ser amigo de Dios. Entonces, yo como quiero ser amigo de Dios, necesito que Dios desarraigue la incredulidad, injerte en mí un corazón lleno de fe, porque necesito ser su amiga. Y Noé, en tiempo de sequía, Dios le dijo, a ver, construye un barco. Y meté toda la familia. Se le burlaban, no sé cuánto hacía que no llovía. Él dijo, tus deseos son órdenes. Y construyó el barquito. Construyó el arca. ¿Y llovió o no llovió? Le creyó, no argumentó, no cuestionó. Y nosotros tendemos a argumentar todo, a dudar, a cuestionar, a ver más la realidad que a Dios. ¿Es así o no es así? A la luz de la palabra, yo no puedo esconderlo. ¿De qué me sirve esconderme? ¿De qué me sirve hacerme la súper creyente, la súper mujer de Dios? Si yo soy una mujer necesitada como vos. Necesito que Dios aumente mi fe. Aumente mi fe. Ahora, la incredulidad es un pecado. Es un gran pecado que nos lleva a la muerte. Es el cemento que endurece el corazón para no creer ni confiar. El cemento, cuando se endurece, anda a romperlo. Así es la fe, la incredulidad, perdón. Así es la incredulidad, como un cemento. No cree, no espera, no tiene esperanza. Es una negación a Dios. Y la actitud de quien no da crédito a la palabra. Yo no quiero tener esa actitud que no le da crédito a lo que Dios dice. La incredulidad surgió desde Génesis 3. Cuando el hombre y la mujer desobedeció a Dios, oyó la voz de la serpiente, dudó de Dios y oyó la voz de la serpiente. Ahora el desafío de parte de Dios es ¿qué voz estás oyendo? ¿Estás oyendo la voz de Dios ahora?
¿O estás oyendo la voz de tu enemigo? ¿Qué voz estás oyendo? Pero en esta noche oro en mi espíritu que sea sacudido, que sea sacudida, que hoy aplaste la incredulidad, que hoy aplaste la duda. La incredulidad desencadena cuestionamiento, rebeldía y desobediencia. Eso hace la incredulidad. Desencadena cuestionamiento, rebeldía y desobediencia. Pecados terribles. Pecados que nos llevan a la muerte espiritual. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 5. Yo quiero orar en breves instantes por Rosa, por Marta que pide oración. Estamos anotando los pedidos, ¿verdad? Sí, estamos anotando. Mabel dice, aumentanos la fe. Aide Molina dice, Dios le bendiga, se escucha muy bien. Aumenta nuestra fe, Señor. ¿Cuántos del otro lado pueden decir, aumentanos la fe, Señor? Aleluya. Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6 dice de la siguiente manera. En el nombre de Jesús, reitero, Marcos 6, 5 al 6. Dice que estando Jesús en Nazaret, el versículo 5 dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos, pero ahora yo sé que Jesucristo está entrando a los hogares y está pasando como pasaba por las aldeas, por los pueblos, y está pasando y se detiene. Hay fe acá, hay fe acá, hay fe acá, hay fe. Y Él está pasando, y Él que escudriña los corazones a lo íntimo, sabe si hay fe, o sabe que vos estás clamando diciéndole, Señor, auméntame la fe. Y si vos en esta noche podés decirle, Señor, yo necesito de la fe. Necesito de la fe de esos padres de la Biblia. Que Dios nos ayude, porque la incredulidad no nos permite ver la plenitud del poder de Dios. No es que por mi incredulidad Dios no pueda actuar, porque Él no necesita ni de mi fe ni de mi incredulidad, porque Él es Dios. Pero sí, nosotros estamos limitando. Y nosotros no podemos ver la plenitud del obrar, del mover, del Espíritu. Por incredulidad, por duda. Porque puedo decirlo en fe, viene un avivamiento. Y vos si no lo crees, te lo perdés. Si yo te digo por la palabra, Jesucristo está sanando ahora mismo, y vos no la crees, no tomás la palabra, te perdés el milagro. Y no podés vivir la plenitud del obrar de Dios si no hay fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Que el Señor me ayude. Yo necesito derribar la incredulidad y voy a dar 3 puntos para derribar la incredulidad. Juan capítulo 4, 46. Juan capítulo 4, versículo 46. Rápidamente lo buscamos. 4:46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales,
y prodigios no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ve, anda, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No se paró y le dijo: pero Jesús, si no vas hasta donde está mi hijo y no lo tocás y no lo reprendés y no lo sacudís un poquito, no va a ser sanado. Jesús, pero tenés misericordia. No. Él simplemente creyó y se fue creyendo la palabra. A veces nosotros necesitamos que el pastor, que la pastora nos toque. Necesito que venga un pastor de no sé de dónde para que yo obtenga mi milagro. Y no es así. Porque para derribar la incredulidad se necesita creer y accionar. Ahí está la verdad de este punto. Para derribar la incredulidad, creer y accionar. Como este padre que simplemente creyó y accionó, creyó y se fue a ver a su hijo, creyéndole a Jesús. Y qué tremendo, miren, porque dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, versículo 51, y le dieron nueva diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Cuando en la casa hay fe, cosas tremendas suceden. Tal vez en tu casa sos el único representante de la fe. Pero si tuvieras fe como un granito de mostaza y le dijeras a ese monte: quítate y vete allá, se va a hacer suceder. Porque se necesita solamente una llamita que comience a arder para que toda la casa experimente el milagro. Él creyó y accionó. Ayúdame, Señor. Y Santiago capítulo 2, versículo 26, Santiago capítulo 2, versículo 26, dice de la siguiente manera: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin acciones está muerta. Hebreos capítulo 6, versículo 15, dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque el versículo 13 dice: Dios hizo la promesa a Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con, no es lo mismo esperar quejándonos, No es lo mismo esperar: pero ¿hasta cuándo Dios me va a responder? No, pero oro, sirvo a Dios, ayuno, hago esto, hago lo otro, pero no pasa nada. Y bueno, tengo que esperar, pero espero enojado, espero desconforme, espero sin expectativa, espero con rebelión en mi corazón. Y así no funciona, así no funciona. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Ten piedad, ten misericordia, Jesús. El versículo 6, capítulo 6, versículo 12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe
y la paciencia heredan las promesas. O sea que la fe se puede poner perezosa. Sí. ¿Cómo está tu fe? ¿Está en pijama? Hay que activarla. Vamos, hay que ejercitarla en esta noche. Hay que reactivarla por medio de la palabra. Encenderla por medio de la palabra. Porque por la fe y la paciencia se logran las promesas. Salmos 41 dice, pacientemente esperé a Dios y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se requiere la paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. ¿Está siendo probada tu fe? Tal vez en este momento no estás viendo nada. Pareciera que todo te salió mal. Pareciera que diste unos pasos adelante, pero estás retrocediendo más pasos de lo que diste. Vamos, créele a Dios, confía en Dios. Él es fiel y justo, Él cumple su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él lo habló, Él ha de ejecutar. Y por último y tercer punto para derribar la incredulidad, es que necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo testifica lo que Dios nos dejó en su palabra. Él testifica con señales y con maravillas. Y este Espíritu Santo, como dice Primera de Corintios, en donde habla de los dones, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiere decir de los regalos que Dios te otorga. Y el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 9. ¿Qué dones da? A otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. El Espíritu te otorga, testifica, certifica, hace que se cumpla lo que Dios dijo por medio de la fe. El Espíritu Santo hoy tiene que encender nuestra fe. El Espíritu Santo tiene que activar nuestra fe, pero no una fe cualquiera, no una fe de hoy decir sí creo Dios, una fe que te lleve a caminar en otra dimensión espiritual, a lograr lo que antes no lograbas. Oh, recibimos por el Espíritu Santo la manifestación o operación de la fe. Que el Señor nos ayude. Ahora, el resultado de vivir una vida llena del Espíritu Santo también es la fe. El fruto del Espíritu o el resultado de vivir una vida espiritual, una vida llena del Espíritu Santo es la fe. Por eso que si no hay fe es porque nos falta llenarnos del Espíritu Santo. Me falta llenarme del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y con esto vamos a terminar. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto o el resultado del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero necesitamos, para lograr todo esto,
creer que el Espíritu Santo puede injertar en mi vida todo lo que yo necesito. Porque Él es la plenitud. Porque Él lo completa todo. Porque yo muchas veces necesito amor, necesito fe, necesito bondad. Y hay cosas que por mi carácter me frustro, no logro. Pero leo esto, que el andar en el Espíritu, el tener el Espíritu Santo, el tenerlo a Él, me lleva a estas experiencias que humanamente no las podría lograr. Que el Señor me ayude, que el Señor me ayude. Oh, que podamos caminar en fe, que podemos caminar en fe en este tiempo. Que podamos caminar confiando en el Señor. Estén firmes en la fe. Yo necesito hoy decirle, Espíritu Santo, aumenta mi fe. ¿Cuántos pueden decir del otro lado, aumenta mi fe? Aumenta mi fe, porque en el tiempo de la prueba, cuando sucede algo con mi hijo, con mi hija, cuando pasa algo en el matrimonio, cuando parece que me bajaron el sueldo, cuando tengo un problema de salud, me asusto, me atormento, me pongo mal, me aflijo. ¿Y dónde está mi fe? Pero necesitamos que el Espíritu Santo hoy aumente la fe ahora. Levanta tu mano y decile, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia.